iglesia, de tu pueblo. Ayúdanos, oh Dios, para cada vez que escudriñamos o miramos las Escrituras, entender, Señor, que en ella primeramente hallamos la vida eterna, que fue concedida con revelarnos el tesoro escondido en ella, que es Jesucristo, Señor nuestro, y que nos has enseñado la verdad por medio de Él, la verdad que estaba en Cristo y se nos ha manifestado. Señor, que también por medio de las Escrituras nos permites poder tener una sana manera de vivir, correcta, oh Dios, de tal manera que podamos ir cada vez agradándote a ti por lo que hemos ido creyendo, porque eso es lo que se manifiesta en nosotros, una fe para creer que tu palabra es inspirada por ti y que no hay una manipulación humana. Por lo tanto, nos sometemos a ella creyendo que es inspirada por tu Espíritu Santo y útil para nosotros, Señor, de tal manera que podemos ser enseñados por ella, corregidos por ella, instruidos por ella, reprendidos por ella, Señor, y así nos ponemos delante de tu palabra. Señor, hágase tu voluntad en nosotros, sabiendo que también en nosotros está este querer, que tú, Señor, que tú hagas en nosotros conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Las últimas palabras que decíamos en la canción, no sé si la dijeron todos y si las se han dicho, se han declarado con la convicción, no con la emoción. Siempre los cánticos nos llevan a eso, a un asunto más emocional, pero la convicción que debe estar en nosotros, como decir que menguar nosotros para que crezcas tú. No sé si observaron esas palabras. Sabiendo que en el siglo en que vivimos, el tiempo, con todo que, con el modernismo, la tecnología, con todas las cosas a la mano, con leyes que cada vez son más que restringiendo nuestra manera de ser o de vivir, son leyes que están dando más, digamos, libertad para hacer aquello que antes nos prohibían. Entonces, al vivir un siglo como este, se ve un poco extraño, como que no cuadra eso de decir menguar, que mengue yo para que crezcas tú. Es al contrario, no se está produciendo eso en el ser humano. Al contrario, el ser humano está cada vez creciendo más, se está desarrollando más, con libertades, con oportunidades que le está ofreciendo no tan solo la vida, sino el sistema. En el sistema donde se va acomodando todo ser humano, hasta en la misma iglesia se va acomodando al tiempo en que vivimos. Se me preguntaba recién, nomás casi, acerca de cómo estuvo la convocatoria, por ejemplo, de lo que se estaba llamando a tener toda una manifestación, ¿cierto?, por la vida, los pro vida y todo aquello. Entonces uno responde diciendo, es muy curiosa esa marcha, esas manifestaciones, porque allí participan de todo. Allí no es la iglesia participando, sino que todos los que están de alguna manera a favor de la vida, no importa cuál sea del lado que esté cada uno. En ese momento solo se está por la vida, sea cual sea la religión o la forma en que vives mucho. La ciencia, los que algunos de una forma científica, ¿cierto?, hablan de la vida, pero no hablan de la verdadera vida. Entonces nos pone en estrecho una situación como esa, ¿ya? Porque nos hacen ver la vida solamente desde el punto de vista de nacer, ¿ya? Pero no nos hablan que la vida, ¿cierto?, se nos manifestó. Así dice la Escritura, ¿ya? La vida se nos manifestó. Que incluso creemos de que los que están
inscrito en el libro de la vida no se va a perder ninguno, eso lo tenemos muy claro. Entonces a nosotros no nos asusta mucho, incluso nos hace reflexionar mucho más, porque de pronto pensar en el inocente que no dejan nacer, yo me pongo a pensar en el que va a ser enjuiciado por haberle quitado la vida. Entonces, nunca hemos hecho una marcha para poder, por ejemplo, que no haya leyes que comprometan a personas como médicos a tener que quitarle la vida a un inocente. Y que ese médico le van a dar las herramientas, le van a permitir la libertad de poder hacerlo, mayormente cuando estos están ciegos y no entienden otra cosa, y lo único que ven ellos son otras cosas en esa criatura, una masa de carne, una cosa, como le llaman algunos, como ha estado diciendo incluso un parlamentario que está muy obsesionado por esto. Entonces nos pone en estrecho a nosotros. Si vamos a ser arrastrados por el sistema y no vamos a hablar de la vida como corresponde hablar de la vida. ¿Dónde está la vida? ¿Quién es la vida? Y el querer de Dios. Y de pronto podemos ser arrastrados por esta corriente donde algunos incluso pelean en contra del aborto con el único pretexto de también juntar masa y postularse. Entonces, toda una mezcla de cosas, y donde la iglesia debe estar muy atenta, la iglesia debe ver, observar, ¿sí? Y hacer las cosas bien. Entonces estamos en un punto de la historia, nosotros como iglesia, viviendo en un sistema que puede arrastrar a muchos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nosotros no somos de los emocionalistas, no podemos ir por el camino del sentimiento, sino de la verdad misma, ¿sí? Porque la verdad es lo que nosotros entendemos que fue ella la que nos hizo libres, y esa verdad estaba en Cristo. No la verdad que estaba en un Nicodemo, no es la verdad que estaba en un Gamaliel, sino la verdad que estaba en Cristo. No la verdad esa que abre los ojos, ¿cierto? Para que observemos la manipulación de los hombres, sino la verdad misma que viene de Cristo, que lo que es Cristo tenemos que ser nosotros. Entonces nosotros hablamos de que yo menguar para que Cristo crezca, pero en otro sentido también la palabra me dice que Cristo está siendo formado en mí. Entonces, ¿de qué manera menguo si en el fondo Cristo se está formando en mí? Si tenemos que crecer a una estatura de un varón perfecto, ¿cómo entiendo yo que tengo que menguar? Aunque menguar es lo correcto, y se está refiriendo, tal vez, si lo tomamos desde el punto o del plano de mirar al hombre, a la carne, sí, la carne tiene que ser crucificada, la carne tiene que morir, la circuncisión se tiene que producir, ¿sí? Y la circuncisión que se produce en nosotros no es la circuncisión en la carne, sino en nosotros existe la circuncisión del corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Incluso lo dice el mismo Esteban cuando los llama incircuncisos de corazón. Entonces nosotros entendemos que lo que Cristo hizo al morir en la cruz, lo hemos dicho, lo hemos enseñado en alguna oportunidad, diciendo que ahí estaba la carne siendo cortada, ¿ya? Que es Cristo, ¿ya? Y por lo tanto, todos los que estamos en Cristo pasamos a ser gente circuncidada, pero del corazón. Y Cristo pasa a ser, según Colosenses, nuestra circuncisión. Entonces, al ser circuncidado de corazón, el corazón cambia. Y al cambiar el corazón, ¿ve?, es quitado algo de nosotros donde se va a manifestar lo que dice la misma palabra. Se va a manifestar lo que somos desde antes de la fundación del mundo. Se va a manifestar la elección, la conducta, la vida misma de Cristo en nosotros. No en nuestros pensamientos, no en nuestros gustos, sino que nosotros inmediatamente como que pasamos no a tener una orientación de Dios, sino una vida. No somos orientados. La gente a veces solo espera orientación. Y cuando es por ser orientados, las personas eligen qué es lo que les conviene.
Pero sin embargo, cuando la elección viene de Dios, Dios elige qué es lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Nos cambia, nos transforma, y para eso destruye cosas en nosotros. Por ejemplo, determinó matar al viejo hombre. ¿Sí? Los que son de Cristo, ¿qué dice Gálatas? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Estos son los que son de Cristo. Los que son de Cristo, escribe el apóstol Pablo, los que son de Cristo han crucificado. ¿Ya? No está aquí ahora Pablo diciendo esa frase que tanto citan. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No, acá ahora Pablo nos involucra a todos, los que son de Cristo. Los que son de Cristo. Entonces, los que estamos aquí, si se nos preguntase, ¿son de Cristo? Nosotros responderíamos que sí. Y usted es de Cristo no porque pertenece a una iglesia evangélica. Usted es de Cristo porque tiene que saber que es de Cristo y ha tenido una relación personal con Él. Y no quedándose simplemente estancado en la obra que Dios hizo al comienzo nada más. El comienzo de que yo era drogadicto, ahora no lo soy, que yo era alcohólico, ahora yo no lo soy, que yo era un mentiroso, ahora no lo soy. Cuidado, es matar al viejo hombre. ¿Ya? El apóstol Pablo, a pesar de que la persona está en Cristo, insiste siempre en escribir allí, cuidado, como que nos pone una advertencia, cuídense, tengan cuidado, como que anden atentos al viejo hombre, el cual está viciado. ¿Sí? Y fuera de eso, a propósito dice, agrega, no deis lugar al diablo. Son dos cosas totalmente distintas. Y el evangélico está acostumbrado siempre a echarle la culpa de todas las cosas solo al diablo. Y se despreocupa de observarse a sí mismo. Entonces ese viejo hombre es el que tiene que menguar, aunque cuando lo dijo el profeta Juan, no lo dijo desde el punto de vista de la carne. No, lo dijo desde otro punto, como profeta, como el que hizo la obra de profeta. ¿Ves? Y cuando se hace la obra de profeta, él mismo reconoce que él no sería profeta sin Dios. Él no sería profeta sin el Espíritu. ¿Ves? Como en hoy en día que cada cual, por ejemplo, presume de las virtudes, presume de sus obras, presume de lo que hace, presume de sus dones, presume de su tiempo, presume de su perseverancia. La mayoría presume. Y poco hablamos con nuestro propio cuerpo, con nuestro propio andar, con nuestra propia conducta. Pocos hablan de la obra de Cristo. Es Dios manifestado en cada profeta. Es el Espíritu de Cristo manifestado en cada profeta. Y era necesario que Juan menguara para que ahora diera paso ya no al Espíritu de Cristo, sino a Cristo mismo. ¿Sí? No sé si se entiende eso. Ahora ya no le está dando paso al Espíritu de Cristo, el cual estuvo en los diversos profetas a través de la historia, sobre todo todos los que hablaron de Cristo. Porque esa es la palabra inspirada. Todo libro auténtico de Dios es que esconde ese gran tesoro de que Cristo está escondido allí, como lo dice Apocalipsis, que el Espíritu, que Jesús es el Espíritu, el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. ¿Se acuerdan? Apocalipsis, el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. Si no existe el testimonio de Cristo en uno de los libros que ustedes tienen allí en la Biblia, si uno de esos libros no contiene el testimonio de Jesús, no se está hablando de Jesús, no se está hablando de Cristo, no se está hablando del Mesías, no se está profetizando acerca de la venida de Él y de lo que Él es, entonces el libro no es inspiración divina. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Sí. Si la profecía en ella no está hablando de Cristo, entonces no está el testimonio de Cristo y por lo tanto no hay inspiración divina para que nosotros tengamos el cuidado. ¿Ve? Es como cuando se habla del matrimonio, y cuando habla del matrimonio y expresa acerca de cómo tiene que ser el varón, el marido, cómo tiene que ser la esposa, que debe estar sujeta, y luego él dice, y ahí muestra el testimonio de Jesús y la iglesia, que es el espíritu de la profecía, y dice,
¿Ve? Y habla de un misterio, de Cristo y de la iglesia. Entonces todo tiene contenido. ¿Sí? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hace poco me hablaba el hermano Víctor Sangüesa y me decía, ¿sabe, pastor? ¿Sabía usted? E incluso me hicieron una pregunta por medio de internet acerca de los libros apócrifos. Entonces, pero Víctor me decía que recientemente había oído o leyó o oyó o alguna conversación que había un libro específicamente escrito por Jesús. Entonces le dije, sí, no había oído hablar de eso. Yo sé que San Malaquía, el libro de Enoc se menciona a veces, se menciona de Judas y así otros más, pero un libro escrito por Jesús. Yo le dije, si en ese libro que escribió el propio maestro, él se exalta a sí mismo, no es de Dios. Porque el espíritu que tuvo Cristo, se fijan en los libros, sobre todo en los evangelios, él mismo decía que él no buscaba su propia gloria. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si conocemos el espíritu de Cristo, ¿sí?, eso nos va a ayudar mucho. Y eso nos permite ver. Y entonces Víctor me decía, sí, ese libro se glorifica a sí mismo. Entonces eso no es de Dios. Entonces él no podía escribir un libro donde se exaltase a sí mismo. E incluso procuran los mismos apóstoles que escriben, los que escriben tanto los 4 evangelios como las cartas, ellos mismos exaltan a Cristo, pero no hablan de Cristo exaltándose a sí mismo. ¿Sí? Y el escritor está obligado siempre a exaltar al personaje, al protagonista, al personaje principal. ¿Sí? Entonces es muy difícil que Cristo, el propio maestro, haya escrito su propio libro. No lo escribió. Para eso están los que fueron enviados. ¿Sí? Y ningún libro fue escrito en el momento, sino después. Y en eso fue notorio la obra del Espíritu Santo. Entonces, tiene que quedar en claro para nosotros, entonces, que el espíritu de la profecía sería el testimonio de Jesús. ¿Sí? Si se da testimonio de Jesús en los libros, entonces sabemos que ese libro es de Dios, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y nosotros sabemos que, y vamos a reiterar hoy día en esta temática, que el apóstol enviado a los gentiles es Pablo, el apóstol Pablo, Pablo de Tarso, como se dice en un momento, ¿sí? Saulo de Tarso, hoy conocido por nosotros como Pablo. ¿Sí? Le invito entonces a que leamos en Primera de Timoteo. Quiero llegar a una temática por una pregunta que se me hizo. Y cuando interpretamos las escrituras o cuando las leemos, es importante, por ejemplo, estar totalmente nosotros vaciados. Nosotros tenemos que, cuando digo vaciado, significa que aquí no debe haber tendencia alguna, ¿ya? Porque cuando nosotros no estamos puros, cuando nosotros no estamos vaciados, cuando nosotros seguimos con ciertas tendencias machistas, feministas, ¿ya? Cuando nosotros entramos en cosas donde tal vez estamos comprometidos con un aspecto familiar, con un aspecto con algún sistema, es obvio que la interpretación no va a ser pura. ¿Ya? Entonces, por eso la pureza de la interpretación va dependiendo de cuán vacío estamos nosotros, no tan solo el que la habla, sino también el que escucha. ¿Sí? Porque el que escucha a veces se pone en un estado defensivo. ¿Ya? ¿Sí? Por ejemplo,
Un corazón totalmente circuncidado por Cristo no resiste la palabra ni al Espíritu. Es imposible. No puede resistirlo. No puede hacer resistencia a la palabra. Porque la carnalidad nuestra es la que resiste. Pero cuando es circuncidado el corazón, no hay manera que puedas resistir. No hay forma. Entonces significa que no pertenecemos a esa iglesia de corazón circuncidado, sino que pertenecemos a la iglesia denominada, la que está velando, ¿ya? Velando por sus propios patrones, por su propio sistema y procurando no tener cambios según nosotros. Pero nosotros tenemos que estar sujetos todos los días a cambios. Y no que la palabra está cambiando, sino que la palabra nos está cambiando a nosotros. Entonces constantemente estamos sujetos a cambios. La palabra nos va cambiando. Cuando la palabra va limpiando, va podando, como podríamos decir, porque son bíblicos eso. Mi padre es el labrador, él es el que limpia. ¿Para qué limpia? Para que llevemos más frutos. Y a veces uno siente que en cuanto a los frutos estamos muy estancados. ¿Ya? Ahí nadie me dice nada. En cuanto a fruto estamos muy estancados. Ser afable, como que ha desaparecido. Hoy día van al choque de inmediato. Cada vez pareciera que somos, ese temperamento está muy... Y cuando debiera ser al contrario, cada vez más sabios, cada vez más pasivos. Sí, claro que sí. Si el que seamos humildes no significa que nos vamos a dejar atropellar cuando es la verdad. Hablamos, pero que la autoridad sea de la palabra. Sí, que la autoridad sea de la palabra, no de nuestro grito, no de ceñir, no de enojarnos, no de discutir. Que en algún momento de la historia la palabra sea glorificada en nosotros. Es notorio que habita en nosotros y que la palabra se sienta bien porque por fin la estamos hablando según su carácter. Cuando nos tratamos entre nosotros, cuando guiamos. ¿Tiene usted ahí? ¿Dije el capítulo? No. Primera de Timoteo capítulo 2. Ya, ahí sí que lo tienen. Veamos desde el verso 8 en adelante. Vamos a llegar al verso donde me hicieron la pregunta, pero quiero leer desde el verso 8. Y dice así. Esta es versión 60 la que estoy leyendo. Quiero, pues, observe bien usted ahí, Pablo dice quiero. Eso puede llevar a algunos ya a pensar, pero ese es el apóstol Pablo, ¿sabe lo que se atrevió un día alguien decir? Pero eso lo dijo Pablo, dicen. Eso lo dice Pablo, y de una manera así, una expresión, como diciendo, lo dijo Pablo. ¿Qué entiende usted cuando, cierto, como siendo indiferente, como rebajándolo? Incluso yo a alguien le respondí, le dije, oiga, mire, entre Pablo y usted no hay por dónde perderse, que yo voy a escoger lo que dijo Pablo más que escoger lo que dice usted. Así que por lo tanto, aunque digan, ¿lo dijo Pablo? Sí, pero lo dijo Pablo, enviado de Jesucristo. ¿Y quién es usted para decir lo contrario que dijo Pablo? ¿Sí? Partimos de ese punto. ¿Ya? Incluso, a ver, mire el verso 7, ya voy a leer el verso 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. No leí lo que estaba entre paréntesis, ¿cierto? Me salté el paréntesis. Porque
no es necesario leer el paréntesis, a no ser que alguien quiera, ¿cierto?, leerlo. Pero para que entendamos todo de corrido, dice, para esto yo. ¿Quién es ese yo? El apóstol Pablo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro. Mire, él es predicador, es apóstol y maestro. ¿De quiénes? De los gentiles en fe y verdad. Partimos de ese punto, ¿sí? ¿No? Claro, sí. Él es el apóstol enviado a nosotros los gentiles. Una vez lo dijimos, en varios aspectos nosotros podemos decir no somos guachos. ¿Sí? Claro. Tenemos Dios, antes no teníamos Dios. Caminábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Ahora tenemos Dios. Y no tan solo Dios, tenemos Padre. ¿Sí? Correcto. Y nos dio de su Espíritu Santo, lo dice la palabra, ¿ya? Pero además de eso, nos envió un apóstol. Todos los demás dicen, nosotros tenemos apóstol. Nosotros también los gentiles tenemos apóstol. E incluso después de Pablo, a los gentiles nunca hemos necesitado otro apóstol. Nunca. Ha sido suficiente. Y seguimos atendiendo y no nos cansamos. Hemos leído, ¿cuántas veces alguien de ustedes ha leído toda la Biblia? Y no ha tenido necesidad de pasarse a otra Biblia. ¿Se ha fijado cuántas veces volvemos a las mismas escrituras? Y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Y a veces escuchamos entre nosotros mismos cuando predicamos y nos parece interesante. Oh, no había leído ese. O si lo leímos no nos dimos cuenta. Y nos vamos citando las escrituras y nos ayudamos mutuamente. ¿Ya? Seguimos leyendo. Entonces quiero este apóstol que está muy convencido. ¿Cuánto les gusta la convicción de este apóstol? Está muy convencido de ser un predicador, apóstol y maestro a nosotros los gentiles. Y como tal, entonces él dice, quiero. Como en otras palabras, nadie me refute mi querer. ¿Ya? Porque en otra parte dice, ser imitadores de mí, como yo, de Cristo. ¿Sí? Bien. Entonces, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, ¿sí? Decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Aleluya. ¿Sí? La vez pasada hablábamos del libro Tito, y ahí hablábamos, ¿se acuerda? Cómo tenían que las más ancianas, ¿cierto?, de edad, y lo decíamos en versión 1909, las más viejas, ¿se acuerdan que hablábamos así? De la escritura, le enseñen a las más jóvenes. Y no en un solo aspecto, sino en muchos aspectos. ¿Se acuerdan que leíamos? ¿Sí? Pues ahora continuamos. Entonces, ¿cómo deben estas mujeres, ya, ataviarse? Es de una manera decorosa, ya, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Ahí están calladitas. Muy bien, así tiene que hacer. Aprendan en silencio. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción.
Porque no permito, mire, y ahora el apóstol otra vez, mire, con esa autoridad, la convicción que tiene. Porque él sabe que incluso muchos van a ser juzgados según mi evangelio, dice Pablo. Mire, esa convicción del apóstol. ¿Ya? Tenemos que entender al apóstol, que el apóstol no quiere agravarte la vida, hacértela difícil, sino lo que quiere es que cada uno de ustedes va a ser juzgado según el evangelio, no que escuchamos del pastor moderno de hoy. Sí. Yo soy ministro también, pero no tengo la autoridad de cambiar lo que el apóstol Pablo ya escribió. Yo como pastor y maestro tengo que enseñar lo que el apóstol Pablo vio, escribió para nosotros. Yo no puedo encerrarme en mi cuarto, irme al monte y esperar mi propia revelación. No, y lejos esté de mí de hacerlo. No voy a ir a hacer preguntas a Dios. Preguntamos a Dios para entender estas cosas ya escritas. No voy a ir delante de Dios como teniendo diferencia con Pablo y diciendo, Señor, yo no veo lo que dice Pablo. No. Señor, yo creo lo que dice Pablo, pero ahora dame entendimiento para poder enseñar. Pero no venimos delante de Dios difiriendo, teniendo diferencia, como ustedes también, santas mujeres, mujeres piadosas que están aquí con nosotros. Me imagino, porque aquí la que más estamos mencionando es la mujer, usted no creo que ella esté en actitud defensiva. Defensiva, que quiere decir, pero que eso era para otro tiempo. ¿Ya? ¿Será así o no? Bien. Porque no permito, y ahí está la autoridad de Pablo, la convicción que él sabe que es un hombre enviado de Dios, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará, y aquí viene, esa es la pregunta que me hicieron, el verso 15. ¿Ya? Me hicieron esta pregunta. Y creo que me la hizo un pastor, un teólogo. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahí está la pregunta. Pude haberme ido de inmediato al verso 15, pero había que mostrar todo lo otro para llegar a este punto. Entonces la pregunta venía si para salvarse había que engendrar hijo o había que tener hijo. E incluso aquí dice engendrar, y entendemos que el hombre es el que engendra y la mujer concibe. Entonces, ¿cómo entender esto? ¿Ya? Nosotros observamos que el propio maestro, cuando le hicieron ciertas preguntas concernientes, por ejemplo, al divorcio, Cristo no atendió al divorcio porque sabe que el divorcio fue otorgado después del Sinaí. O sea, Moisés os permitió. Pero concerniente al matrimonio, Cristo se remonta al principio, y al remontarse al principio se fue al Edén y entonces habló de creación, el que los hizo. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Cristo no se remontó a una parte de la historia, ¿ya?, de lo que es la ley o la palabra, sino que Él fue aquel que los hizo. Y el que los hizo sin que hubiera establecido una ley, sin que estuviera establecido toda una norma o un libro escrito con ordenanzas, sino el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, sin tener que establecer qué es lo que es un varón y sin tener que establecer qué es lo que es una mujer, como colocando normas, definiciones, sino que simplemente los hizo. Varón y hembra los hizo, dice así, él cita eso, ¿ya?
Y por lo tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. ¿Con qué fin se unirá? Entonces el apóstol Pablo, en varios pasajes de las veces que él escribe, él habla acerca de que el varón, por ejemplo, no procede de la mujer, dice, sino que la mujer procede del varón. O sea, lo primero que establece es que el varón no procede de la mujer. ¿Por qué razón? ¿A qué se refiere? Con eso el apóstol Pablo se remontó al principio, ¿sí? Al principio, o sea, al Edén, cuando Dios trajo un sueño profundo sobre Adán y hizo una herida en su costado, sacó una costilla y formó una mujer. Entonces, la mujer procede del varón y no el varón de la mujer. Eso es lo primero que establece el apóstol Pablo, y con ello nos lleva al principio, a la creación, a la formación, ¿sí? Pero luego dice que el varón no puede ser sin la mujer, o sea, dando a entender después que a través de la mujer, porque es la matriz, es la madre, ahora todo varón procede de la mujer, o sea, de ahí en adelante. Pero cuando lo hizo al principio, no es la mujer que procede, o sea, no es el varón que procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. ¿Se entiende? ¿Quedamos claros en eso? Estamos hablando de dos cosas distintas. Cuando lo formó y luego cuando ella, ¿ve? Ella pasa a ser la madre. Y eso queda establecido hasta el día de hoy, que no hay otra manera de proceder. Y lo dice el apóstol, y si nosotros aquí vamos a cambiar, muchos no se dan cuenta que un pequeño cambio o interpretación equivocada podemos dar lugar a estas cosas que se están dando hoy en día y a darle un respaldo a las nuevas familias que se están formando. ¿Sí? Entonces, qué importante es mantenernos firmes en las cosas que vienen desde el principio. Firme, sin un cambio absoluto. Muchas veces entramos en esa polémica, por ejemplo, que la mujer no debe predicar. Me han hecho esa pregunta y la mujer no puede predicar. Yo les he dicho, no leo en ninguna escritura que la mujer no predique, sino aquí se dice que no enseñe. Hay una diferencia, ¿ya? Enseñar. Él se dice que él es predicador, segundo que lo que es apóstol y también maestro. ¿Sí? El predicador anuncia. Él salió a anunciar el evangelio. No se avergonzaba de predicar este evangelio porque decía que esto era poder de Dios. Es un poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al anuncio, que cree a la buena noticia, que cree a la predicación. Así que por lo tanto, todos podemos ser predicadores, ¿sí? Anunciadores, ¿cierto? Apóstol, por ejemplo, bueno, lo siento mucho por los que quieren ser apóstol. Si hay alguno aquí que quiere ser apóstol, les digo que los apóstoles solamente estuvieron en el comienzo para revelar el fundamento. Primero puso Dios apóstoles, luego profetas, luego maestros. Mire, después dice los que hacen milagros. Oiga, alguien dirá, ¿y qué pasó con los otros, el evangelista? ¿Qué pasó con el pastor? ¿Qué sucede? Él está hablando de cosas primordiales para colocar un fundamento. No se puede hacer milagros sin un fundamento y no se puede hacer milagros sin la presencia de la palabra, de las enseñanzas. Es importante. Entonces, por lo tanto, él está hablando de una iglesia bien fundamentada. Primero puso Dios cuando quiere poner orden, sobre todo aquellos que dicen tener dones y quieren irse por la suya, y porque tienen un don profético, porque tienen un don de hablar lengua, creen que ya están por encima de todo. Cuidado, cuidado, porque el apóstol Pablo no atribuye a sí mismo, a pesar de ser gran apóstol, y él mismo habla con que, ¿se acuerdan cuando ahí en
Segunda de Corintios en el capítulo 11, cuando habla acerca de los grandes apóstoles, y él no se siente, aunque es pequeño, pero sin embargo no se empequeñece frente a los demás por la revelación de la palabra. Incluso en Efesios él mismo dice que a nadie más se le concedió en otros tiempos tal revelación de revelar que los gentiles son coherederos de esta salvación juntamente con los judíos, que en otro tiempo no se dio a conocer a otras generaciones, y que por primera vez alguien aparece con esta revelación de que los gentiles son coherederos de esta salvación, de esta gracia. ¿Ve? Solo lo mostró el apóstol Pablo, no lo mostró Pedro. Pedro se encontró con la sorpresa, la maravillosa esencia divina de abrir la puerta a los gentiles el día que le predicó a Cornelio. Pero Pedro no logró ver la revelación. Él vio la gracia manifestada, pero Pablo habló de un asunto fundamental, fundamento, que incluso los mismos judíos que se convierten al cristianismo nos hacen sentir que nosotros, parece que nosotros estamos por gracia y ellos por elección. Y no es así. Pablo revela que tanto nosotros los gentiles como los judíos, todos han de ser salvos por gracia. ¿Sí? No es por sangre, no es por carne, no es por voluntad de varón. Esto solamente es de Dios. No lo dice así Juan, y Juan no era gentil. Juan también era un judío que escribe el Evangelio de Juan, y él dice que somos hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que le recibieron, los que creen en su nombre. ¿Ve? ¿Sí? ¿Lo dice así? Porque esto no es por voluntad de ninguna carne, tampoco de varón, sino que esto es por voluntad de Dios. Entonces fuimos nosotros hechos hijos de Dios con solo haberle recibido y haber creído en su nombre. El apóstol Pablo en Gálatas dice claramente y declara esto, de que por la fe nosotros somos hijos de Abraham. No habla por descendencia, no habla por un código genético, sino que habla de la fe. ¿Sí? Todo aquel que es de la fe, todo aquel que cree, este pasa a ser un descendiente de Abraham. Y el que es hijo de Abraham pertenece a esa descendencia a quienes fueron hechas las promesas. Así que por lo tanto estamos ahí dentro, por la fe. ¿Sí? Por la fe. Pero le digo, un judío mesiánico hoy nos hace sentir que somos unos recogidos, que no teníamos ni por dónde. Usted no tenía por dónde. Bueno, sorpresa. El que justifica es Dios. A mí no me traten de convencerme de que yo no tenía parte de esto. El que justifica es Dios. ¿No dice así la Escritura? El que justifica es Dios. Aleluya. Pregúntenle al dueño de todo esto, pues. Él nos tiene aquí dentro. Sí, no creo que el libro de la vida tenga dos, primera clase y segunda clase. ¿Cuántos creen que su nombre está escrito en el libro de la vida? Y tú no eres judío, pero está escrito allí. ¿Se acuerda? El que trabajó 12 horas no estaba molesto porque le pagaron, sí, no estaba molesto por el que trabajó 1 hora, estaba molesto más bien por aquel que pagó. Claro, porque ellos no tuvieron una reacción hacia, oye, tú que trabajaste 1 hora. Porque no fue flojo el que trabajó 1 hora. Trabajó 1 hora y trabajó los 60 minutos, pero bien trabajado. Así que por lo tanto no tenían nada que decir del que trabajó 1 sola hora. Su molestia fue aquel que no fue justo en pagar, según ellos. Si a este le pagó 1 denario, a mí me tiene que pagar 12 denarios, porque él trabajó 1 hora, 1 denario.
Yo trabajé 12, saca la cuenta, 12 denarios, y les pagó un denario. Y ahí se molestan. Los hiciste, a ellos los hiciste igual a nosotros. ¿No les dice algo eso? Nos hiciste igual. Vamos, ¿a cuánto les gusta eso? Nos hizo igual. Aleluya. Los gentiles nos llevan 2000 años en este momento, porque usted tiene que sacar cuenta desde la muerte de Cristo, no del nacimiento. Usted saca del nacimiento, esa es la era cristiana, pero cuando usted saca de la muerte y resurrección de Cristo, eso es estar en Cristo, eso es estar en la iglesia, eso es el periodo. Y llevamos 1983 años, más o menos. Ese es el tiempo. Hace 1983 que el gentil se le hizo igual que aquellos que vienen desde el Sinaí. Eso significa 3000 años y tanto. Llevan más tiempo y se nos dio algo igual. E incluso los que eran posteros recibieron primero. ¿Sí? Aleluya. ¿Somos iguales? Y no porque luchamos por la igualdad. Y la igualdad divina tiene que ver con equidad. ¿Ya? Porque igualdad, la otra vez lo dijimos acá, igualdad no es lo mismo que equidad. Tienen que ir juntas. ¿Ya? Porque la igualdad es a todos darle la misma cantidad. Pero hay veces que no todos necesitan la misma cantidad. ¿Sí? Y eso es equidad. ¿Ve? Bueno, no vamos a detenernos ahí. Somos iguales. En otra parte la Escritura nos dice que ya no hay hombre ni mujer, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. ¿Sí? Encontramos ahí un pasaje donde nos está diciendo, si nosotros nos alegramos con ser igual con los judíos, ¿no nos alegra esto de que ya no hay hombre ni mujer? Griego ni judío, o sea, significa judío y gentil. Ya dijimos que judío y gentil ahora somos iguales gracias a esa misericordia divina. Entonces, ¿qué decimos con respecto a hombre y mujer? Pero en cierta oportunidad entendíamos lo siguiente, que para ser salvo no hay preferencia más al hombre que a la mujer. ¿Se acuerda que se hacía diferencia, por ejemplo, en el tabernáculo, en el templo, en una sinagoga? En una sinagoga, si esto fuera una sinagoga, ¿sabía usted que al lado de allá había otro salón? Y a través de una rejilla, al otro lado, ¿saben quiénes se congregaban en el otro salón? Eran las mujeres. Y las mujeres no podían estar aquí. Las mujeres estaban en otro salón y aquí habían puros varones. Solo los varones entraban, en ellos estaba la circuncisión, en ellos estaba la señal. Oiga, qué importante es poder ver esto. En ello estaba la señal, en la mujer no estaba la señal. El hombre era circuncidado. Es como si miráramos nosotros el Edén. Al meternos en el Edén, podemos observar que ¿quién fue formado primero? ¿Cómo? Adán. Adán fue formado primero. Lo mismo que dice aquí el apóstol Pablo. Adán fue formado primero. Eva no fue formada al otro día. No sabemos en cuánto tiempo fue formada. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Fue Dios. No que el hombre dijo, Dios, no es bueno que yo esté solo. Fue Dios el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Y qué es lo que hizo Dios? ¿Ah? ¿Qué es lo que hizo? No le escucho, no. ¿Qué es lo que hizo?
¿Ah? Una ayuda idónea. A ver, vamos. Tienen tiempo, vamos. Una varona. ¿Hace cuánto que no leen Génesis, hermano? No hizo inmediatamente una mujer. Cuando se buscó ayuda idónea, se trajo de todo lo creado para que Adán viera cómo le había de llamar. Adán aprendió de cada criatura y cada criatura le enseñó a Adán muchas cosas. Es como cuando Moisés aprendió de las ovejas. Un pastor aprende de los hermanos, de las ovejas. Ahí se aprende. Y él aprendió allí, y él fue instruido allí. Macho y hembra, macho y hembra, macho y hembra, y cada cual tenía su pareja, y él veía, según su conducta, según el carácter, él iba colocando nombre. Pero no se halló ayuda idónea. Y ahí fue que viene el sueño profundo. Ahora, observe bien usted. Cuando ya Adán está consciente de que todo tiene, su pareja. ¿Con qué fin? Con el propósito de multiplicarse. Entonces él tiene que entender cuál es el propósito por el cual Dios le va a dar una varona. Dios lo intuye primero. Él no tiene que perder el propósito por el cual Dios lo creó, lo formó. ¿Sí? Él fue formado primero. Luego, cuando viene el sueño profundo, fue formado ella. Y ahí le trajo. ¿Cierto? Pero ahora, veamos otras cosas que también actúa primero. Por ejemplo, cuando el hombre está solo. Cuando todavía Dios no dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios le mostró los árboles y les dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se acuerda? ¿Sí? Dios está hablando con el hombre y Dios le dice al hombre de lo que puede comer y de lo que no debe comer y las consecuencias si es que come de lo que Dios determinó que no comiese, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego viene, cierto, todos los animales, las bestias, y luego viene el sueño profundo, cuando él ya está instruido, que conste, quiero ahí enfatizar, cuando él ya está instruido de una manera natural, la naturaleza misma le enseñó, y aún todavía la naturaleza misma le enseña al hombre. ¿Sí? Bien. Le trae una mujer, ¿sí? Y él la toma diciendo, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Será llamada varona porque del varón fue tomada. Eso es lo que dice en el principio, ahí en Edén. Pero luego, cuando la mujer se aparta, ¿se acuerda? Como aquí lo dice, que Eva incurrió en transgresión. Cuando ella se separa y se va hacia lo prohibido, nos vamos a saltar todo esto, vamos a llegar al punto en que ellos dos, la pareja, el matrimonio, Adán y Eva, él y ella, cuando oyeron la voz de Dios, y habla en plural como de ambos, sienten miedo y se esconden detrás de los árboles. Y una vez escondido, Dios no habla a los dos, sino solamente le habla a Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Sí? Y él responde por sí y no responde por ambos. Él habla en singular, tuve miedo. No dice tuvimos miedo, tuve miedo. Me escondí, no habla nos escondimos. Me escondí. ¿Sí?
¿Se va entendiendo? Y luego dice, porque estaba él desnudo. Siempre habló en singular. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? No dijo, ¿quién les enseñó? No habla en plural, en singular. ¿Quién te enseñó? Y luego dice, ¿acaso comiste del árbol que te mandé? No que les mandé, te mandé a ti, varón, cabeza, te mandé. ¿Sí? ¿Lo dice así? Entonces, en varios aspectos nosotros podemos decir, Adán fue formado primero. Adán fue considerado en muchos aspectos y por lo tanto es el responsable. Por eso el apóstol Pablo después en el libro de Romanos lo dice claramente, no dice que el pecado entró por una mujer al mundo. No culpabiliza a la mujer, sino que culpabiliza al hombre. Que el pecado entró por un hombre al mundo. ¿Se va entendiendo? Bien. Cuando observamos aquello, entonces, por lo tanto, cuando llega este momento en que el apóstol Pablo tiene que hablar acerca de cómo se salvará ella, entonces la pregunta que se me hace, para que una mujer sea salva tiene que tener hijos. Entonces alguien dirá, ustedes mismas se defenderán, y nosotros las solteras, y nosotros las que son estériles. Otro le podrá responder diciendo, Sara igual tuvo un hijo. Y se alcanzó a salvar Sara porque tuvo un hijo. Realmente se refiere a eso porque la pregunta me fue dirigida. ¿Juan estaba ahí? ¿Estabas tú ahí ese día? Y se dirigió la pregunta así, o sea, ¿se salva por engendrar un hijo porque realmente trae un hijo a la vida? ¿Es eso lo que quiso decir? Me llama la atención, por ejemplo, que en el huerto del Edén se le haya dicho, se le haya preguntado al hombre, ¿quién te enseñó? Y él responde, la mujer que tú me diste, ella fue la que me dio de comer. Y él comió. ¿Qué hiciste? Le dice Dios a la mujer ahora. Ahora se dirige, pero primero se dirigió al varón. Y luego que el varón responsabilizó a la mujer, él le dice a la mujer, ¿qué hiciste? Ella dice, la serpiente me engañó y yo comí. O sea, fue seducida, engañada, cayó. Y a la serpiente no se le pregunta nada, solamente inmediatamente, por cuanto esto hiciste, y se le maldice. Luego que terminó con la maldición de la serpiente, se dirige a la mujer. ¿Qué le dijo a la mujer? Vamos, esto es una temática de que cada miembro de una congregación evangélica debe saberse. Es el principio, es el comienzo. ¿Qué le dijo a la mujer? Le dijo que le iba a multiplicar los dolores. Y yo quiero que entiendan eso. Quedémonos allí. ¿Por qué a la mujer no se le dio otra tarea? Te va a costar sudor, dolor, refregando un piso. No se le dijo eso, ¿cierto? Ahora vas a tener, más que sacar una manzana, una pera de un árbol frutal, ahora vas a tener ollas. Vas a sufrir todos los días diciendo, ¿qué voy a cocinar mañana? No les dijo eso. Se fue directamente a algo puntual, importante. Y le habla acerca de su preñez, acerca de su embarazo, acerca de dar a luz, acerca de parir hijos. Entonces, por lo tanto, la mujer tiene que estar consciente desde su inicio, y la madre es la que debe enseñar a sus hijas de esta manera, de que ellas fueron hechas mujer para ser madres. Cuando una niña crece
con todo eso, que no necesariamente se le tiene que enseñar todo, pero sí llevarle a conciencia de aquello, entonces las niñas se van a preparar durante toda la vida y conscientes de que van a ser madres. Hoy día esto se ha distorsionado tanto que hoy día la mujer dice que ella es dueña de su cuerpo y hace como quiere. Y eso es porque hay y no tan solo vamos a decir, es que esos son paganos, es gente impía, incrédulo. También es nuestra gran responsabilidad de que nosotros somos la luz del mundo. Lo dice aquí en el mismo capítulo, dice porque, a ver, permítanme decirle, a ver, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si el querer de Dios es ese, ¿cuál debe ser nuestro querer? El mismo. Pero se ha fijado cómo nosotros actuamos y hablamos de una forma despectiva con respecto a los impíos, a los incrédulos. ¿Ah? ¿No ha observado usted eso? Dios nos muestra a través de las Escrituras cuando perdonó a Nínive, porque un rey y todo un pueblo hizo silicio, ayuno, se arrepintió y Dios los perdonó a pesar de que el profeta no estaba de acuerdo con Dios. El profeta quería que el juicio viniera. Se lo merecen. En cierta oportunidad les decía que el Señor me enseñó diciendo, no tomen las cosas a modo personal. Y eso es lo que debe hacer cada predicador. Uno representa a Dios en todo sentido. Y Dios quiere encontrar en cada uno de ustedes, ¿sabe lo que quiere encontrar? Ese espíritu que estaba en Moisés. Cuando Dios dijo, a este pueblo lo voy a destruir, y Moisés lo detuvo. Siempre un aspecto intercedor. ¿Ves? Adán incluso ni siquiera intercedió. ¿Intercedió Adán por Eva? Por eso que las separaciones y los divorcios y todas esas cosas no debieran existir. Y eso depende mucho de la cabeza. El responsable de un matrimonio es el varón. No hay nadie más. Si alguien dice, es que yo no fui, pues, ella, eso quiere decir que nunca fueron una sola carne. Él siempre la vio como la segunda de la casa. Tu esposa no es la segunda en la casa, no es la que segunda. No porque tú eres cabeza significa, no. Si nosotros separamos, dígame, si la cabeza es una y el cuerpo es otro, separémoslo, a ver quién de los dos sigue viviendo. Ninguno, pues. Muere la cabeza y muere el cuerpo, pues. ¿Sí? Somos uno solo, un cuerpo. Y eso es lo que es el matrimonio. Eso. Ella debe sentirse amada porque es sustentada. ¿Ve? Porque es cuidada y sustentada. Lo demás son cosas que aparecen a través del tiempo y que son vanidades y que algunos se confunden con respecto a eso. El amor no tiene que ver con la sensualidad, con el aspecto sexy, con el aspecto sexual.
Y lo que trae problema al matrimonio justamente son esas problemáticas. Pero cuando nosotros nos atenemos a lo que se dijo al principio, por eso que en cierta oportunidad un matrimonio decía, pastor, tenemos problemas nosotros como matrimonio. ¿Pero qué problemas tienen? Bueno, nuestros problemas es que tenemos problemas de insatisfacción sexual. Y hablaban así, de intimidad. ¿Cómo le dije? ¿Cuántos hijos tienen? ¿No tienen hijos ustedes? Sí, tenemos hijos. Y me dijeron cuántos hijos tenían. Y le dije, entonces, ¿cómo? Si la satisfacción de un matrimonio son los hijos. No la sensación que sienten. Se ha distorsionado tanto que se olvidaron de engendrar hijos y ya no están engendrando hijos, sino que están más preocupados del sensacionalismo. Por eso la mujer se ha de salvar engendrando hijos, dando a entender, no te olvides que tú procedes del varón con el propósito de que él se multiplicara. No quiere decir que la mujer es salva por tener un hijo. Un hijo no es la salvación de una mujer. Si permaneciera en fe, sin tener que distorsionar para qué tiene hijos, sin tener que distorsionar para qué tuvo un acto marital. Si permaneciera en fe, en amor. ¿Y qué añade? Con modestia, dice. Con modestia. Entonces las personas piensan de que el asunto tiene que ver con que o se hacen la pregunta o me hicieron la pregunta con otras intenciones. ¿La mujer se salva por tener un hijo? No. No. Que no pierda el sentido de que por qué fue hecha mujer sacada de la misma costilla de Adán. Porque Adán, la primera ayuda idónea que se le buscó fue entre los animales, no como si Adán tenía que aparearse, pero Adán entendió por esa misma naturaleza para qué era macho y hembra. Se le enseñó, como lo diría por ejemplo un no creyente, el sentido común muestra de qué manera se pueden multiplicar las especies. Pues lo mismo, Adán. Y no era para que Adán se apareara con cuanta mujer encontrara, no. Porque se le dice una sola carne. Entonces, por lo tanto, cuando se le dice engendrará, engendrando hijos, se salvará, de esa manera, no significa que la mujer engendra, sino que significa que el apóstol está remontando al hombre y a la mujer al principio con qué propósitos fueron hechos. ¿Por qué él es hombre y por qué ella es mujer? ¿Por qué de su costado fue sacado a alguien que fue hecho hembra? Así dice la Escritura, varón y hembra. ¿No dice así? Y es con ese fin. Por eso que cuando se le dice a la mujer, se le dice claramente, se multiplicarán. Apuntó específicamente a aquello, te va a ser doloroso aquello por lo cual fuiste formada. Para esto fuiste formada. Por eso que no se le dio otro tipo de carga, otro tipo de no sé, no puedo decir de castigo, como les decía delante. A él, por ejemplo, que se le dio el cuidado del huerto para labrarlo, para cuidarlo, luego se le dice con dolor. ¿Sí? Porque la tierra le iba a producir espinos y cardo. Él era el que estaba a cargo del huerto, no ella no estaba a cargo. Él estaba a cargo incluso de una voz que le había dicho, de todo esto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Él el que tenía la voz de Dios, él oyó la voz de Dios. Y esa voz era suficiente. Pero ¿qué le dice Dios después al hombre? Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Entonces de ahí que viene esta enseñanza, que no es una enseñanza machista. Y quiero hacer un paréntesis aquí, que tengamos cuidado cuando se habla de machismo. ¿Ya?
entiendo cuando las personas, por ejemplo, si le van a llamar machismo al hombre que esclaviza a su mujer, sí, bueno, estoy de acuerdo, no al machismo. Si estamos hablando de que el hombre golpea a su mujer, y psicológicamente, y un montón de cosas, ¿ves? Entonces estoy de acuerdo, no al machismo. Pero cuando entiendo que un antimachismo nace en los tiempos de la liberación femenina, comandada por el lesbianismo y la homosexualidad, el machismo tenía que desaparecer de las distintas naciones para dar lugar a la aparición de la homosexualidad. Entonces, en ese punto hay que aclararlo. ¿Sí? Una aclaración que les hago. No puedo yo atacar en toda su esencia el machismo, porque tiene que haber macho y hembra. Cuando se ataca el machismo, entonces puede una mujer casarse con otra mujer y un hombre con otro hombre. Entonces, por lo tanto, esto es una distorsión y una blasfemia con respecto, porque esto es lo que estamos diciendo últimamente. La democracia es la bestia que lleva muchos nombres de blasfemo, porque se está yendo en contra de todo lo que Dios hizo y creó. Y si ustedes dicen, pero pastor, ¿para qué ataca la democracia? Porque esta también está entrando lamentablemente dentro de las iglesias evangélicas, donde la opinión es variable y donde muchos están diciendo, pero que eso era en otro tiempo, en otro tiempo. La palabra de Dios vino de una misma esencia divina, de un Dios que no cambia. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es, dando a entender es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y que no cambiará, que no cambia, que el que te da el mandamiento hoy es el mismo mandamiento que será mañana. Porque si era para otro tiempo, cuando Cristo vino estaba muy distanciado en siglos con respecto al Sinaí, y se sometió a la ley que vino por medio de Moisés, y al sujetarse a la ley y habiéndola cumplido, tenía ya las puertas abiertas para volver a casa, y no volvió. Fue más allá de lo que la ley le pedía, porque dio la vida por cada uno de nosotros. Sí. Es que por gracia se quedó un par de días más. No sé si se entiende cómo trato de explicar que él tenía que vivir 33 años, y en la edad de 33 años solo unos 40 días, pero se quedó 50 días, para que en esos 10 días hizo un acto de gracia por nosotros los gentiles y nos salvó de pura gracia. Hizo algo que nadie le dijo que hiciera, pero lo hizo. Porque ahora que él cumplió la ley, podría decir, ahora cumplida está la ley, cada uno de ustedes se les puede decir, se puede hacer. Yo lo hice, lo puedes hacer tú. No se quejen. Logré subir al monte, tienen que subirlo ustedes. No hizo tal cosa. Por eso que vino Juan, para aparejar el camino, bajar todo monte y subir todo collado, y nos ha hecho un camino expedito. Fuimos aceptos en el amado, fuimos aceptos en él. Aleluya. Entró Cristo a la gloria, para allá vamos nosotros. Fuimos aceptos en él, y donde él está, allí estaremos. Él lo dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, amados, no sé si está en sintonía el que nos hizo la consulta, pero una mujer no se salva por simplemente dar a luz un hijo, sino que se le dice que la mujer no olvide, nunca olvide el principio en Génesis con qué fin fue creada, y que se mantenga en sujeción. Por eso aprenda en silencio, ¿sí? No en estado de esclavitud. En silencio quiere decir, no le enseña a su marido, no mande a su marido, no ordene, no, usted no es la que debe enseñar, porque ya una vez
Eva enseñó y él oyó la voz de su mujer. Bueno, hoy día, aunque ella quiere enseñar, él no escucha, ¿cierto? Era diferente Adán con respecto al Adán de hoy. ¿Qué me enseña esto, pastor, si este no escucha nunca? Adán a la primera se sujetó. Obedeció de inmediato a la primera. Pero nosotros ahora ya no somos contabilizados en Adán. ¿En quién? A ver, ¿en quién? A ver, un momento. Hay otro ejemplo, hay otro. Postrer Adán, claro, lo mismo Cristo, pero vamos, sigan, a ver. Abraham. El comienzo de todo esto fue con Adán. Con Adán se da inicio a la humanidad. Pero con Abraham se da inicio al pueblo de Dios. Y en ese principio, así como Adán, por medio de una misma mujer, nacieron dos diferentes hombres, Caín y Abel. Sin embargo, por medio de Abraham, nacieron dos, pero por diferentes mujeres. O sea, Dios separa, hace una separación, ¿sí? Y comienza algo nuevo desde el tiempo de Abraham. Y cuando Sara le habla a su marido que se allegue a Agar, ¿qué dice Abraham? No. Y se mantuvo firme, no. Ella insistía y Abraham, no. Hasta que Dios habló con Abraham que oyera a Sara. Es decir, Abraham no se dejó enseñar. Abraham no obedeció a la voz de su mujer, sino obedeció a la voz de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Y de esa manera Dios permitió en ese misterio, hizo que de Agar, la esclava, naciera Ismael. Y luego que nació Ismael, cuando ya tenía 13 años, vino la circuncisión. Y cuando ya Abraham estaba circuncidado, engendró un hijo en Sara. Me parece que ese tema lo dimos una vez. Como él, estando circuncidado, engendró un hijo por medio de la circuncisión, ¿sí? Y ahí nació Isaac. ¿Se entiende? Y Dios separa las dos simientes. Y luego Pablo en Gálatas habla de que estas dos mujeres son una alegoría. Y habla de los hijos de la esclava y habla de los hijos de la libre. ¿Sí? No somos nosotros descendientes de Adán. La humanidad desciende de Adán, pero los hijos son aquellos que se han contabilizado en la promesa que Dios le hizo a Abraham. No fue Adán quien contó las estrellas, sino Abraham. Aleluya. Y allí somos todos nosotros contabilizados. ¿Se entiende? Pero todo fue por esa vía y por lo tanto enseñamos, según las escrituras del apóstol Pablo, enviado a nosotros los gentiles, y no estamos esperando que otro apóstol de este tiempo nos venga a cambiar todo, porque nosotros seguimos creyendo que el apóstol Pablo fue enviado a nosotros los gentiles y nos ha enseñado de esta manera, con mucha convicción y autoridad: no permito. Pablo dice, no lo digo yo, no es el pastor Medardo aquí, no es el anciano Juan ni el anciano Esteban, sino Pablo dice, no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el varón. ¿Sí? ¿Nos queda claro? ¿Sí? Por lo tanto, ella ocúpese no tan solo de la salvación, sino que recuerde con qué propósito fue formada y creada. ¿Sí?
Porque hasta el día de hoy, le digo, así como va la cosa, la mujer hoy día no defiende la matriz. Yo siempre hablaba muy bien acerca del amor de una mujer. Que ese amor para con los hijos es algo inquebrantable. Y hoy con lo que vemos, estamos plenamente decepcionados de cómo no defienden. Y no me estoy refiriendo a la vida. Estoy hablando de un hijo. ¿Sí? Porque aquí no dice, se salvará pariendo hijo. Se salvará engendrando. Dígame, ¿cuándo se engendra? Cuando recién se concibe. ¿Cómo? No, esa es otra teoría que hablan de que engendrar hijo es predicar y que nazca un hijo al evangelio y le enseñan. No. No, aquí está hablando literalmente de eso, de engendrar, de concebir. ¿Y cuándo se concibe? ¿Cuándo se engendra un hijo? ¿Ah? Cuando el espermio penetra el óvulo, se concibió, se engendró. Ella se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe. La madre no es cuando un niño nace, sino cuando concibe. ¿Aló? ¿Colgaron? Así decían algunos predicadores. ¿Aló? Colgaron, quedé solo hablando en el teléfono. No les gustó el tema. ¿Sí? Y la otra parte del tema es que, y los anticonceptivos, porque no quieren engendrar. Ay. Una mujer fue al médico, tal vez esto es una ilustración, tal vez ficticio, pero fue a ver al médico. Y hablando con él le dijo, doctor, tengo un problema. ¿Cuál es su problema? Estoy embarazada. Eso no es un problema. Sí, pero para mí es un problema. Porque yo ya tengo un hijo y es muy pequeño. Y tener otro, para mí me es un problema. ¿Cómo puedo yo estar embarazada, esperando con grande dificultad que nazca el otro hijo, mientras crío este? Y al criar este otro, de verdad que no me va a dar como para poder cuidar. Y además la vida está tan difícil que no sería bueno tener dos hijos. ¿Y qué me plantea usted? Dice el médico. ¿Qué quiere decirme con esto? Que usted, si usted puede interrumpirme mi embarazo. Usted quiere interrumpir su embarazo. Usted quiere matar a la criatura que está dentro. Sí, es que quiero tener un solo hijo. Entonces el médico dijo, a ver, deje pensarlo. Hagamos una cosa. ¿Por qué no matamos al niño que ya existe? Y de esa manera usted muy reposadamente, descansada, sin ninguna tarea, espera al niño que va a nacer. Y la mujer dijo, no, eso sería un asesinato. Lo mismo es matar a un niño dentro del vientre. ¿Sí? Alguien dijo que mientras el corazón todavía palpita, hay vida. ¿Sí? Claro. Y cuando esa criatura se forma en el vientre, los latidos son los primeros en ser detectados. Entonces hay vida. Pero nosotros más que vida, para papá y mamá, hay un hijo. Hay un hijo. Por lo tanto, la responsabilidad, si nosotros tuviésemos que hablar
cuán responsables son las mujeres, más que nosotros, los varones, en este aspecto. La mujer es muy importante. La mujer hizo tropezar a ese Adán. Y la mujer aparece muchas veces en la Escritura de una manera en que como que ha tenido la iniciativa para cosas negativas. La Escritura dice en Romano que fue la mujer primeramente la que perdió el uso natural. Y porque la mujer perdió el uso natural, después el hombre se encendió en lascivia. Escuche bien. Así también, no son los hombres que comenzaron con este asunto del aborto. El aborto es una cosa más que tiene que ver con los anticonceptivos. Usted dice, yo no estoy a favor del aborto, yo estoy en contra del aborto. Antes de los abortos, primero fueron los anticonceptivos. Y cuando los anticonceptivos no lograron su objetivo, entonces vino el aborto. Por cuanto los anticonceptivos fallaron, entonces ahora el aborto. Hoy en 3 causales según nuestro país, pero se sabe que esta cosa va hacia el aborto libre, ¿cierto? Y aunque más nos traten de explicar, pero si nosotros sabemos, ya conocemos al hombre, mentiroso desde su juventud, inclinado su corazón solamente hacia el mal, entonces va hacia allá. Aborto ha habido por siglos, pero no por siglo ha estado aprobado por una ley que en este caso le trae desgracia a una nación como la nuestra. Tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad, pero partiendo por nosotros. Si yo mismo tengo enemistad en mi corazón, ¿puedo ser alguien del ministerio de la reconciliación? ¿Tendrá eficacia? Si yo no perdono, ¿puedo predicar el perdón de los pecados? Si Cristo no hubiese perdonado en la cruz, en la resurrección hubiese podido decir para que prediquemos tanto el perdón, el arrepentimiento y el perdón de pecado en su nombre. Para que predicásemos el perdón de pecado en su nombre, primero Él tenía que perdonar. No puede un corazón rencoroso que no tiene capacidad de perdonar, no puede ejercer tal ministerio. Así también nosotros, ¿cómo podemos decirle a Dios que nos ayude en esta gran lucha, en esta causa, si también entre nosotros se ha olvidado la mujer de cumplir el papel, el rol, la labor, el propósito por el cual Dios la creó? Le han tenido miedo a la vida. No se dan cuenta cómo atraen pobreza a sus propias casas. Si Dios te da 2 hijos, 3 hijos, 7 hijos, ¿quién quiere llenarse de hijos? Y empiezan en esa conversación. Hay tanto control de la natalidad, y aunque no lo quieran, y en este momento nos conviene que el Estado, y nos justificamos con el Estado, nos justificamos con este plan de salud, nos justificamos con que ellos son. La estéril llora porque no puede tener hijos, y la que tiene muchos hijos quiere operarse para evitar los hijos. Qué injusto es Dios, diríamos, que a unas le da muchos hijos y a otras no le da ninguno. Y empieza la queja, sea la cantidad que sea, los hijos que vengan a la vida. Herencia del Señor son los hijos. Y si son herencia del Señor, ¿no tendrá cuidado de tus hijos? ¿No tendrá cuidado? Hicimos planificaciones y no quisimos más hijos. Y algunos no querían más hijos y se quejaron que no alcanza, que la vida está difícil. Se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, de seguir creyendo que el Creador es Dios, que Él nos hizo con propósito y que Él ordenó la multiplicación. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Perdimos, lo primero que perdió el hombre, la capacidad de sojuzgar.
y después fue perdiendo otras cosas mucho más valiosas, al grado que hoy día ya no se engendran hijos, ni nadie se casa para engendrar hijos. Algunos no quieren ni engendrar hijos. La idea es no quedar embarazada muy a temprana edad. Quieren pasarla bien. Se han dedicado al sexo, se han dedicado a las delicias, a los placeres sexuales. Y luego Dios mismo, aquellas mujeres que se han dedicado a eso, vanidosamente, metida en su vanidad de mujer. Cuando dice, por ejemplo, decoro, vestirse con decoro y vestirse con pudor, la palabra directa que va dirigida en esto, que todas nuestras vestimentas no tienen que ver con la sexualidad, sino que ser tímidos, ser vergonzosos en tener que cuidarnos, de tener que mostrarnos como personas sexy. Hoy día yo veo, por ejemplo, cuando en Facebook veo que llegan, ¿cómo le llaman a estas ilustraciones? Una fotografía y aparece una mujer. Aparecía un hombre abrazando a una mujer desnuda. Ella estaba desnuda. Y se hablaba acerca del matrimonio, de la esposa. Los hermanos están escribiendo escritura encima de mujeres sexy, hermosa en aspecto, en cuerpo y en todo, y escriben cosas, palabras acerca de la mujer, mostrando sus piernas, mostrando todo su cuerpo. ¿Dónde está el decoro? El decoro no lo tienen ni siquiera ni los varones que se ponen a mirar tal cosa, ni destruyen aquellas cosas que no pueden ser exhibidas como tal. Está distorsionado todo y nos tenemos que volver a la fe. El decoro significa que te tengas que vestir según la piedad que tú ejercitas. El decoro, vestirse con decoro, representa a aquel a quien tú vas a ver, de quién estás delante de quién. Lo ostentoso es un asunto que tiene que ver consigo mismo, que tiene que ver con la persona presuntuosa, la persona que exhibe sus obras, exhibe su egocentrismo, exhibe lo que tiene, sabiendo que todo lo que tenemos sin Él no tendríamos nada. Nada nos pertenece. Y si algún día tú haces una obra, aleluya, el don procede de Dios. El querer y el hacer procede de Dios. ¿Qué podemos nosotros exhibir? Entonces tenemos que estar vestidos delante de aquel que hace todas las cosas. Él es el que merece esa honra, esa gloria. Entonces, por lo tanto, tenemos que volvernos nosotros también para ser eficaz en nuestra predicación y seguir adelante con el apostolado, no porque somos apóstoles, sino seguimos adelante con el apostolado de aquel que nos escribe, de aquel que nos enseñó, que es el apóstol Pablo. Y ese apostolado tenemos que mostrarlo hasta el día de hoy. Y por cuanto ese apostolado no hemos sido capaces de mostrárselo al mundo y aún a la iglesia, han aparecido ahora cientos de apóstoles. Pero cuando nosotros establecemos que hay un apóstol y sus enseñanzas son estas, pero hemos permitido que nos vengan a decir que era para otro tiempo, que ese era otro tiempo, y hoy día los tiempos han cambiado. No es así. El pasado y el presente están delante de Dios en el mismo tiempo. Y la palabra de Dios salió de un tiempo de la eternidad hacia los 3 tiempos. Y Dios no tiene mudanza alguna ni sombra de variación. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y no hay cambio alguno. Por lo tanto, la gracia no la podemos distorsionar. Corresponde entonces que nosotros seamos más eficaces, que en nosotros haya más fruto y que empecemos nosotros primeramente a ser responsables. Que nosotros no estamos solamente como ahí con esa palabra cliché, a favor de la vida. No es eso lo que nos hace luchar. ¿Sí? Porque a pesar que nací en este mundo, que una madre no se acobardó en darme a luz y fui parido yo en esta vida, a los 16 años por primera vez llego a una iglesia evangélica y a los 21 conozco a Cristo. Y allí entendí por la palabra que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que nace del vientre de una madre no tiene la vida si no tiene a Cristo. Pero la que da a luz
esa debiera de tener la vida. La que da a luz debe saber que está obedeciendo a aquel que tuvo un propósito de haberla creado. Hermanas, el varón no procede de la mujer. La mujer procede del varón. Por lo tanto, sujeción, respeto, no esclavitud, no sirvientas, no son sirvientas. Se los he dicho en otras oportunidades. Sara le decía Señor a Abraham, pero Abraham también la trataba como la reina. ¿Sí? Le tenía sirvienta, le tenía de todo. Así que cuidado con los que dicen, ya tenéis que decirme Señor. Nos enseñamos esas cosas, pero les digo una cosa: respeto, sujeción, honremos a Dios, glorifiquemos a Dios y respeten esto, porque esta es la Escritura. ¿Sí? Paz del Señor, hermano.